Asambleísta César Rodríguez. Gracias, señor presidente. Ciudadanas y ciudadanos asambleístas. Felicitando el trabajo de la comisión que en este tema ha venido trabajando, yo quisiera aportar y proponer algunas observaciones que voy a hacer llegar por escrito, pero voy a referirme a dos que considero fundamentales, porque las normas penales deben proporcionar certeza a sus destinatarios, en especial a los jueces, en tanto la interpretación extensiva o analógica está prohibida en esta materia. Por eso es que en proyectos como estos tenemos que ser extremadamente rigurosos en el desarrollo del texto de ley. El artículo 114.3 propone una definición de servidores militares y policiales que necesariamente debe remitirse a las leyes que rigen el ingreso, permanencia, ascenso y salida del servicio activo en ambos organismos. En el inciso final debe regular en positivo la exclusión de los civiles del juzgamiento de los delitos de función y dejar a salvo la excepción que se sustenta a continuación. Porque es obvio que el autor propio del tipo penal de un delito de función es un servidor militar o policial, pero no se debe perder de vista que en cualquier clase de infracción el autor no necesariamente es el único partícipe. En nuestra legislación tenemos ya un abundante bagaje de jurisprudencia sobre el autor impropio en delitos de autor propio, como es el caso de peculado, por ejemplo, que si bien se comete en forma principal por un funcionario público, va en beneficio de un tercero que sin servidor público está sujeto a la misma pena y juzgamiento por el delito. En el caso que nos ocupa de los militares y de los policías, yo me pregunto, ¿qué solución se daría en la ley al caso de una organización delictiva que utilice a un militar en servicio activo para el robo de bienes de uso militar, según lo establece el artículo 602.44 de este proyecto? Sobre un mismo hecho, ¿habrían dos juicios penales por la calidad personal de los partícipes? ¿Acaso será un proceso penal militar para el militar y otro proceso penal civil para los demás miembros de esta banda criminal? A simple vista, esto es ilógico, no solo porque violaría principios penales y procesales básicos, unidad de infracción y del juzgamiento, igualdad ante la ley, continencia de la causa, sino porque se dejaría en la impunidad a uno o a ambos. También es necesario considerar que, de conformidad con el Código de Procedimiento Penal, en el artículo 21, regla cuarta y la cuarta A, cuando se cometen delitos conexos, debe haber un solo proceso penal. Por eso sugerimos una definición en el artículo 114.3 de servidoras y servidor militar y policial de la siguiente manera: son servidoras y servidores militares y policiales quienes, de conformidad con las respectivas leyes orgánicas de personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, se encuentran en servicio activo como oficiales, suboficiales, soldados, tropas reservistas o en cumplimiento del servicio militar voluntario. Solo las servidoras y servidores militares o policiales podrán ser juzgados o sancionados por delitos propios de la función. En el caso de coautoría, complicidad o encubrimiento doloso de un civil con servidoras y servidoras militares en delitos de la función, su juzgamiento responderá por excepción a los jueces especializados de lo militar o de lo policial.
En el numeral 1 del artículo 389.1 del proyecto, que aquí está numerado como artículo 3, sugiero, señor presidente y miembros de la comisión, que se suprima ese numeral. ¿Por qué? Comprendemos que existan y que deben existir, estamos de acuerdo que deben existir jueces penales especializados en lo militar y policial por las especificidades propias de la materia y de los temas que deben tratar, siempre y cuando su competencia se remita a los delitos de función, pero concederles la competencia incluso de juzgar delitos comunes por el hecho de que sus partícipes sean militares o policiales, señor presidente, esto equivaldría a mantener un fuero que ya fue superado, que fue terminado constitucionalmente en Montecristi, y que consagraría, si esto pasa, una violación constitucional de la igualdad formal y material de los ciudadanos. Creo que esto es importante tomar en cuenta en la comisión, porque si un militar o policía comete, por ejemplo, una violación, debe responder como todos los ciudadanos por esa violación ante jueces especializados en centros de detención o de rehabilitación especiales, pues de acuerdo con la disposición general única del proyecto, se consagra que los militares y policías deben cumplir penas e incluso cumplir medidas cautelares en lugares especiales, entre comillas, para decir eufemísticamente en los centros de detención de los recintos policiales o militares. Nosotros creemos, a partir de lo que aprobamos en Montecristi, que la especialidad de los jueces y estos privilegios propios de sus carreras policiales y militares debe ser exclusivamente para delitos de función. De ninguna manera puede establecerse para delitos comunes. Y creo que eso hay que tomarlo en cuenta para garantizar que este proyecto esté en línea con la Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano. Gracias, señor presidente.